Hola a todos y bienvenidos a un video más de Retro House. En esta ocasión queríamos hablar sobre un juego que probablemente muchos conocen, pero queríamos verlo desde un ángulo un poco más personal y también retrospectivo, porque siento que en toda la saga de Mega Man este es uno de los juegos menos explorados, por raro que parezca. El día de hoy quise traer a una persona que, bueno, está muy metida en la saga al igual que yo, tiene muchos recuerdos de esta y bueno, tiene incluso los juegos físicos ahí, y Tío Olman, que creo que ya muchos lo conocen. Ya, no me acomodo. Bueno, y aquí está el último ya que no se ve ahí. Pero bueno, el juego que vamos a hablar acá, vea, como Olman enseñó acá, es Mega Man, el primer Mega Man 1, conocido en Japón como Rockman. Juego de que, bueno, originalmente le pertenecía a saber cómo llama este man, no se vea. Ahí. Tal vez haya alguien que vea el video y diga, ah, sí, ahí dice. Bueno, no sé. Algo tenga que ver. Yo aquí dice japonés, el que lo lea. Madre, no sería raro. No, el que se lo lleve a Japón. Bueno, Mega Man es un juego, como dije antes, que todos conocemos. Es una saga de las sagas más populares, más queridas de la historia. No hay mucho que decir de ella. O sea, yo me podría poner aquí a filosofar mucho sobre Mega Man y realmente creo que usted ya sería como echarle agua al mar. O sea, no tiene sentido. Pero queríamos aportar algo que se nos hacía interesante, que era la parte como más personal. Tenemos el jueguito fresco en la mente. Hace un momento lo estábamos rejugando. Para este video grabamos un gameplay completo, así que probablemente lo vayan a ver en imágenes. Pero bueno, empecemos por la parte más anecdótica. Entonces, Olman, ¿puede recordar usted cómo conoció Mega Man 1? Primero lo primero. Quiero que quede claro. Yo venía con estos chunches, un poco de cajitas así nada más para que se vieran bonitas y quería hablar supuestamente porque Fran me dijo, madre, abrimos de Mega Man, usted que viene jugando, porque vengo haciendo una maratón del 1 al 8 incluso. Entonces le digo yo, sí, llevemos eso para horno y hablar un rato y que no sé, poner imágenes de Mega Man o lo que sea, el gameplay ahí al suelto. Ah, no, mae, me pone a jugar el 1 otra vez. Y es que no fue como, mae, sí, y veamos un gameplay ahí mientras tanto para ir acordándose, porque fue hace un par de meses que lo jugué. Ah, no, juguémoslo todo. Y mae, Chile, acabamos de terminar Mega Man 1. hace Entonces, 10 minutos. ¿Quiere ver anécdotas? Ya tenemos una. Mae, véngase al vuelo a jugar Mega Man 1 otra vez. Son como las 10 de la noche. Sí, como a las 10 terminamos. Que sábado en la noche, qué buena forma de gastar. Pero bueno, en Mega Man. A ver, bueno, Mega Man yo no conocí la saga clásica primero. Mega Man yo lo conocí de los X. Sí, como es de atrás para adelante. Imagínense que ya cuando yo logré poder sentarme a jugar Mega Man, ya estaban los de Play. Y entonces, pues ya jugando en emuladores y de todo, porque yo nunca me topé con, ni siquiera en los chantes estos de alquiler, yo nunca ni siquiera dije, ah, mira, y ese que está ahí a la par de Mario, ¿qué es ese Mega Man? No, nada, nunca hubo un lugar en donde yo dijera, mira, ahí puedo jugar Mega Man, hasta la época de Play 1. Pero ya también entonces tenía a mano los emuladores y entonces conocí Mega Man X por emulador. Vi que esto está del 1 al 3. Y bueno, en el primero me pegaron una madriza y en el 2 ni para qué. Y el 3, bueno, ahí no importa. Porque era siempre eso. Como en la casa de mi primo que tenía compu y que entonces pude jugarlo. Pero mejor me devuelvo a jugar Mario Colitas otra vez porque me están vergueando. Luego para la época del Play. Y ya estaban los dos. Cuando logré, digamos, poder jugarlos, estaban los del Mega Man X4 y X5. Pero cosas de la vida. Empecé como en el X5. Okay. No sé ni por qué. La verdad que yo no recuerdo ni por qué. Empecé con el X5 y me cuadró y todo. Lo pasé y dije yo, no, ocupo devolverme porque siento como esa goma moral de que tengo que pasar el X4 y me enamoré. Pero entonces, más curioso es eso, que mucha gente que yo he conocido jugó los X, le gustaron un montón los X, se devolvió a esta cosa primitiva y dijo, no puedo, no lo soporto. ¿Qué? No sé, supongo más casuales. Yo más bien fue el contrario. Cuando ya había jugado los X, incluso ya había pasado los X,
me devuelvo yo a la saga clásica. Todo lo he hecho como al revés, como de atrás para adelante. Y cuando ya agarro desde el 1, lo primero que sentí es, ocupo pasarlo. Lo odio, me tiene picado, no sé. Esas malditas plataformas. Pero ocupo pasarlo, tengo que. Sentía la necesidad de pasar el juego. Y entonces, pues eso, ya después de eso, el resto es historia. Okay. Tal vez lo único que podría agregar extra es que cuando entonces ya logré comprar los cassettes originales, era un señor que entonces él había recogido cassettes de todo tipo de consolas. Desde hacía muchos años se levantó a venderlos y me iba vendiendo uno por uno. Y entonces duraba tal vez 15 días en comprarle el siguiente, pero yo no duraba una semana en pasar el cassette. Y dice, Olman, no lo puedo creer, yo tengo años de tener esos cassettes y nunca pasé ninguno. A usted no le duran una semana. Joven y sin nada que hacer. Sí. Mi caso fue muy raro, pero es como siempre he dicho, es algo que muchos latinoamericanos probablemente vivieron, o personas incluso de Asia, o no sé, que tuvieron consolas piratas. Era que en mi casa yo tenía streaming en los 90s, streaming, entiéndase, entre comillas, porque cuando yo sintonizaba el canal 3, de la nada se metía una señal. De otra casa, la señal de una consola, entonces yo podía ver gente jugar. Yo recuerdo que así conocí Adventure Island y así conocí varios juegos. Al vecino de arriba le salía un view. Algo así. Y eso fue en el 97, 98 quizá. Que en eso, que es un fenómeno que para algunas personas podrá sonar raro, pero los que jugamos consolas piratas, más de uno en Latinoamérica me ha confirmado que le pasó lo mismo, que en su casa sintonizaba el canal 3. Eso no pasa con uno original. Es que la explicación de eso, que la más aterrizada que tengo, es que la pantalla de las consolas piratas es muy malo, es inexistente. Incluso el mismo Famicom original tiene una pantalla muy malo. Yo, de hecho, cuando tengo el Famicom conectado al RF y lo apago, suenan señales de radio de emisoras acá. Entonces supongo que si en la original pasaba eso, en la versión pirata ni me imagino, ¿verdad? La cosa es que estábamos un día con mis hermanos, que a veces nos sentábamos ahí, no teníamos nada que hacer, a veces teníamos la consola, otras veces mi mamá no se escondía los controles, se los llevaba o algo así, como que decía, solo juegan los fines de semana o en época de exámenes nadie juega. Esto estaba por decir, en examen olvide. Metía los controles al bolso de ella y el que metía la mano en ese bolso le iba mal, porque mi mamá sabía si se daba cuenta. Entonces, en esas épocas de no poder jugar, nos sentábamos en la casa y a ver tele, y si no había, uno intentaba en el canal 3, que al menos en mi región no había canal 3 del todo, no entraba nada ahí, entonces estaba libre esa señal. Y yo creo que aquí tampoco, de por sí. Y bueno, sintonizo un día y sale este juego que se llamaba Rockman. Que tú, usted lo vio así, de minuto 1. Rockman se llamaba, y yo, qué interesante, o sea, y era el primero. Y vi a la persona jugar y lo curioso fue que sin mucha información de por medio, sin entender muchas cosas, yo fui agarrando todas las virtudes del juego de inmediato. Veíamos que mire, si usa el arma de fuego, con este le hace más daño. Haciendo review en streaming. Eso fue como, es muy curioso, fue muy catártico porque era como vivir el futuro. Y mis hermanos estaban, y creo que dos de mis hermanos, y ellos se acuerdan, estoy seguro, que ver donde la persona pasaba cada nivel. Recuerdo que llegó al Dr. Willy y cuando llegó a la puerta del Dr. Willy no supo qué hacer con la parte, como usar el arma de Godsman para quitar los bloques, no supo qué hacer ahí y ahí dejó la partida. Y recuerdo que ella apagó la consola y ya, hasta ahí llegó. En el 1. Y eso, es que eran otros tiempos, usted de verdad podía hacer eso, es decir, mañana lo empiezo otra vez todo. No sé cuál de todos mis vecinos era, si hubiera sabido, porque uno jugaba uno jugaba Circus, que Ice Climber, que esos juegos simples. Lo más complejo tal vez Contra, pero, o sea, Ninja Gaiden, Mega Man, eso casi nunca estaba pirata, entonces era muy así verlo. Y así fue como conocí el primer Mega Man, porque a pesar de ser una franquicia tan popular, hay que recordar que yo vivo en un país de tercer mundo, o sea, y yo vivía en la parte más alejada de Costa Rica. Entonces, no había forma, aquí no había forma, o sea, de verdad no había forma. Y mi segundo contacto con la saga fue cuando salió la serie de televisión. Bueno, sí, estaba brincando esa parte. Y curiosamente,
A mí me decía, pero ¿por qué le dicen Mega Man? Se llama Rockman. Okay. Y yo, pero ¿por qué Mega Man? Qué feo ese nombre, no, se llama Rockman. O sea, esa parte era la que, digamos, ya tenía yo como confundida en la cabeza. Pero así fue como conocí Mega Man. Curiosamente desde el primero. Y eso es lo que a mí me convence a mí, me deja como fascinado este juego. Es que sin siquiera haber tenido una persona al lado explicándome el juego, lo iba entendiendo. Yo nada más le decía a mi hermano, como vea, si agarra el arma de fuego le hace más daño a este. Y si puede levantar los bloques y tirarlos. Y uno veía esas cosas. Habiendo más conectados, entonces ya ahora. Y lo raro era eso, que igual creo, si no me falla la memoria, esa persona que estaba jugando no agarraba el arma escondida en la pantalla del bicho eléctrico. De Elecman. Entonces no iba a poder pasar la primera pantalla ni queriendo. O sea, no iba a llegar al cíclope. ¿Y quién le decía? Ajá. O sea, entonces, exacto, o sea, no había forma. Uno nada más veía silenciosamente eso pasar, pero era muy fascinante. Y ahora que lo veo, creo que esa es la primera virtud que yo veo en Mega Man. Es que el juego, indistintamente de su dificultad, es un juego que solito se explica. O sea, uno no ocupa manual para entender Mega Man. Uno solo lo va entendiendo. Esto de las debilidades, a mí nadie me dijo lo de las debilidades y yo ya lo iba entendiendo así. Y bueno, jugué los otros juegos de la saga después y ya hoy vi que eso se mantenía. Sí, porque al final de cuentas eso es Mega Man 1. Mega Man 1 es el que le pone la base a todo lo que sigue. Todo, pero absolutamente todo, incluyendo a los Battle Network y cosas. Impresionante, qué increíble. O sea, el juego, el streaming de los 90 sí. En canal ajeno. Y estoy seguro que cualquier persona de Latinoamérica, Argentina, México, cualquiera. ¿Tuvieron qué le pasó? Algunos, ya más de uno me ha confirmado que eso le sucedió, aunque sea una vez. Y es muy interesante. Es un fenómeno muy extraño que quizá los japoneses o los americanos no vayan a comprender, o sea, o haber vivido, pero nosotros pirateros sí lo entendimos. Entonces, esa parte se me hace interesante. Y bueno, ¿qué hablamos de Mega Man como juego como tal? Si damos como una pequeñita reseña histórica, bueno, Mega Man es como parte de. Quizás se puede decir que fue como el primer producto que Capcom sacó para el mercado de consolas enfocado en las consolas. Antes de eso, casi todos los juegos que ven en Capcom, en Famicom, eran ports de arcade. Que 1942, que el Trojan, que el Section Z, que el Comando. Tenían cambios en las versiones de Famicom, sí, que los hacían más interesantes que el arcade a veces. Pero Mega Man fue como el primer juego ya de cero hecho para esto. Sí, pensaba meramente para consola y yo no sé, eso fue como raro, ¿verdad? Porque al final de cuentas como que no le tenían fe. No le tenían fe. Cuando ya lo completaron ellos, el equipo de desarrollo, se lo llevaron y lo presentaron y la directiva les dijo, o sea, según dice Keiji Inafune, fue como, nosotros presentamos el juego y nos dijeron como, no sabemos cómo vender esto no va a vender, o sea, esto está muy fuera de la tangente, o sea, fue muy curioso. Y quizás una de las descripciones más interesantes de Mega Man. Mega Man es un juego que a usted no se lo vende una portada, no se lo vende un comercial. A usted Mega Man lo que se lo vende es jugarlo o verlo ya en acción. Hasta que usted no ve eso, usted no dice como, ¡guau! ¡Qué buen juego! Y curiosamente yo cuando vi Mega Man así por streaming pirata, me dejó fascinado. O sea, me llamó mucho la atención. Y cuando ya lo jugué fue todavía mejor. Dije, wow, los controles son como los de Mario o los de mejores que los de Contra para precisión de disparos. Él es retador, es un reto que usted quiere realmente ganar. Y es curioso porque a diferencia de Contra uno no se agacha, no dispara diagonal y cosas así, pero tiene como un feeling en los controles tan exacto, así, pero exacto. Y curiosamente eso es una parte, como hablamos antes de este proyecto que fue hecho para Famicom, enfocado en Famicom, en mercado casero, fue hecho por un equipo como de 6 personas. Y de hecho aquí tengo los nombres porque algunos son difíciles de recordar, pero bueno, el programador principal es Nobuyuki Matsushima. Este señor venía no de los videojuegos. El pasado de él como programador él era programador de máquinas industriales, de máquinas de precisión industrial, o sea, esas máquinas que si usted la programa mal, le cortó el dedo a un señor y bueno, en Japón no lo demandan, es como por el bien de la empresa, el honor y no sé qué, pero sí, más en los 80. Siéntase gusto. Más en los 80, pero este señor era un buen programador y curiosamente ¿cómo decirlo? Su código era tan
trataba de cubrir tantos escenarios, tantos errores, evitar problemas, así como desde ser tan seguro, por así decirlo, que eso es lo que provoca en parte supuestamente que el juego se alente muy fácil. Ese slowdown que el juego tiene constantemente. Está muy cargado. Ajá, porque es un código muy cargado. Es un código pesado para la consola. Pero aún así, la programación es genial. O sea, uno puede dar pasitos microscópicos con Mega Man y se mueve así de forma milimétrica. Los brincos también. Pide a uno que haga eso, que se vaya acercando como así. Sí, o sea, el control del juego es tan bueno que incluso ellos le quitaron Mega Man originalmente iba a agacharse. Y le quitaron lo de agacharse. Porque no, les complica más las cosas de las que las facilita. O sea, qué tan bueno es el control del juego. Y sí, uno ya, digamos, cuando ha jugado otros Mega Manes del 3 en adelante, que uno puede barrerse, o algunos X que en los que ya uno se agacha, y uno regresa al 1 y dice, pero ¿por qué no se agacha? ¿Por qué no hace esto y no hace lo otro? Al menos este no lo necesita. O sea, tal vez los Mega Man. Exactamente, está muy bien planeado los niveles. Uno ve los disparos y todo es muy milimétrico. Originalmente querían que el juego fuera un shooter, pero cuando, o sea, a medio camino dijeron como no, esto no va a ser un shooter, esto va a ser un juego de más plataformas, con menos acción, menos frenética, aunque aún así la acción es frenética. Y bueno, el producto es bastante interesante. Que conste, eso sí, la dirección de este proyecto se tiene como una percepción a veces de que Keiji Inafune es como el que la cabeza y el único que lo inventó. El que hizo así y creó a Mega Man. No. Keiji Inafune es cierto que tiene mucha importancia en el proyecto porque, bueno, fue uno de los ilustradores principales, el que diseñó algunos de los personajes, diseñó algunos de los sprites del juego, pero Keiji Inafune entró como a la mitad del proyecto. El verdadero como padre de Mega Man es Akira Kitamura. Akira Kitamura en el futuro tendría otros juegos de relevancia, como pasó con Kokoron, que Kokoron es un excelente juego que cualquiera tiene que jugar, es un juego accesible, bonito, se nota el feeling incluso de este señor. Willow es otro juego también de este señor. Pero no sabía que era que compartían con Mega Man. Sí, este señor Kitamura es realmente un muy directivo. Según Inafune y otras personas, él era muy estricto, ese man era como todo al detalle, todo perfecto. No, que esto está mal aquí. Y se nota en el juego, todos los gráficos de los fondos, las animaciones, Mega Man parpadeando, las animaciones, o sea, el juego tiene mucha perfección. Es cierto que tiene sus esquinas mal recortadas en algunas cosillas, como el glitch de la pausa famoso, que bueno, uno usa y abusa a veces. Yo siento que ese glitch lo hicieron al propósito. La verdad, yo por ratos hasta he sentido de que algo así como los trucos de 30 vidas que nacieron en... O sea, es que hay que ponerle alguna forma que no se mueran los maestros tratando de probar el juego. También. Y porque sí, esta gente tuvo un tiempo de desarrollo muy, muy tallado. Más que todo porque era un equipo pequeño, les dieron poco tiempo porque no era una prioridad grande para Capcom este proyecto en ese tiempo. Y Inafune incluso había trabajado en el primer Street Fighter. O sea, es curioso. Y como para la composición de la música, la que entró fue una muchacha que se llama Manami Matsumae. Casi siempre se me va. Lo que siempre recuerdo de ella es el apodo que se puso en los créditos, que es Chanchacorín. No, y a eso iba justamente. Estábamos en el tiempo en que esta gente era anónima completamente, tenían un seudónimo que ellos mismos se inventaban porque no podían, no era ni siquiera legal poner los nombres de ellos, de verdad. Sí. Era un asunto que no querían, ¿verdad? Que querían las compañías proteger a sus profesionales de que no se los vinieran a robar otras empresas. Irónicamente, ellos, la razón por la que se iban normalmente era por el sobretrabajo. Mega Man fue uno de los casos en los que había sobretrabajo, porque fue un proyecto con poca gente. Esa muchacha Matsumae, cuando entró al proyecto, estaba muy verde en Capcom. Ella le dijeron como que hiciera una música para un jueguillo de Mahjong. Lo hizo y le dijeron como bien, pasaste la prueba y no sé qué. Ahora sí, vaya al proyecto Mega Man que ya había empezado. Y le dijeron como de agosto, empieza a trabajar en agosto. Y en diciembre esa cosa tiene que estar afuera, tiene que estar terminada. Entonces tuvo que llegar, ella venía de una academia ya musical, ya tenía preparación artística. Pero ella no sabía programar. O sea, hacer música en Famicom no solo es verdad, es ir y hacer la canción y después de eso, ok, ¿cómo parto esto en los 5 canales que tiene la NES?
Y el quinto canal es prácticamente prohibido usarlo porque son samples y los samples quitan mucho espacio en el cartucho. Entonces, juéguesela con 4 canales. Y uno de esos 4 canales es un canal de ruido blanco, que es el que usan las percusiones, el típico sonido ese. Entonces, tenemos 3 canales para trabajar: 2 melodías y un bajo, porque este canal solo es para frecuencias bajas. Lo que les decía yo la vez pasada, según yo, más bien el NES tenía solamente 3. Pero sí, entonces ellas tenían que trabajar con esa limitante, aprender a programar, porque a ella sí le tocó algunos casos. En algunos casos tenían la suerte los compositores de que había un asistente que los ayudaba a componer, como pasó en Castlevania, que Castlevania las compositoras trabajaron en el juego, pero tuvieron a alguien echándoles el hombro con la programación de la música. Aquí no, a ella le tocó, tome. O sea, le dijeron como, aquí está, bueno, la herramienta que hizo este señor Yuki-chan Papa, que por cierto ese señor Yuki-chan Papa es una eminencia en el sonido. Si usted reconoce el sonido Capcom de todo el NES y el Famicom, ese driver de sonido lo inventó Yuki-chan Papa. O sea, el de DuckTales, bueno, todo lo que hay en Capcom, así es. Todo. Está tocado por Dios ese señor y hizo un driver de sonido que fue increíble. Pero ya lo tuvo que aprender de cero en esos pocos meses. Y le tocaba trabajar en la oficina, horarios inhumanos. Incluso a veces comenta que tenía que a veces quedarse en la noche en jornadas largas. Entonces fue una odisea poder trabajar en el sonido del juego, pero sacó un soundtrack que yo siento que... Lo que sí sentí es que, ok, el 1 buenísimo, el 2 increíble, el 3 muy muy bueno, el 4 muy bueno, el 5 bien, el 6 ya. Fue como... Ya no quiero más. Fue muy raro. Pero entonces a eso vamos. La música siempre fue una parte importante que nunca fue mala. Sí. Es que ni siquiera llega a apenas bueno. Sí. Y Matsumae, creo que ella trabajó en Mega Man 1 a full. Ella es la compositora completa del juego. Ella sola estuvo ahí. En los créditos sale Yuki-chan Papa, pero es por el que él hizo el driver de sonido y se la acredita a él. Pero sí, es Chanchacorín y yuca con papa. Y yuca con papa. Yuca con papa. Esa fue bastante bueno. Una de las canciones, curiosamente, la de Elecman. Que se asigna a que es un plagio de la canción de Journey, Faithfully, creo que se llama. Ahí estoy viendo ahí. Ajá. Faithfully, que al parecer esta señora ha dicho en entrevistas que no es un plagio de Faithfully. ¿Quién sabe? O sea, realmente no sé, habría que ver como las fechas, ¿verdad? De quién salió primero. Ajá. Dando el beneficio de la duda, creo que esa melodía del pam, 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 es una melodía muy básica. Es una melodía casi como de estrellita. Cualquiera lo puede haber hecho. Sí, realmente es muy fácil. Y no es como que toda la canción sea igual, porque la Journey sí va en esa melodía una y otra y otra y otra. Es como que es más repetitiva en eso. La cosa es que musicalmente en el juego es muy sólido. O sea, no sé cuál es su canción favorita del juego. Ahora que lo mencionas, porque vea que ahora que llegamos a la base de Wily, no importa. Doctor Willy. Llegamos ahí y yo, qué buena. Pero me hizo recordar la del 2, que es mucho mejor, pero no importa, o sea, esta es buenísima. Y es más, el temilla de cuando uno pelea contra los bichos también es bueno, de todo. Es raro porque la canción de la pelea como que suena como a canción de corrida de toros, no sé, me da ¡Vuelta! Es como
Sí, tiene como ese eco que suena como así, como canción de corrida de toros, no sé, tiene como esa tensión. Lo que me hace gracia, y le comentaba ahora, es el patrón de los bichillos para pelear. Todos hacen lo mismo. Brinca y dispara, brinca y dispara, brinca y dispara. Y estoy como loco tratando de pegarle, pero más ya por encima de la cabeza de uno. Pero sí, esa tensión es buenísimo, todo. En realidad todo el juego está muy bien hecho. Y parte de eso que dijimos antes, que Kitamura era un perfeccionista y o sea, eso se unía con las sensibilidades musicales de Manami, era que, o sea, hay elementos de los escenarios que están plasmados en las canciones. Por ejemplo, con Elecman, que el principio de la canción es como suena ese pulso, y ese pulso es como tratando de referirse a la electricidad del nivel. En la parte de la canción de Hielo es como lenta, como tratando de evocar esa sensación gélida de ártico, aunque no es un lugar, claramente es tropical porque es un poco de palmeras. Y que no se nos olvide que esto lo estaban haciendo en 1987, en donde, ¿para qué? ¿Para qué tanto detalle? Y se nota, porque sí, incluso se nota en Codman. A mí algo que siempre me ha gustado mucho de Codman, de la canción, que creo que el juego es mi canción favorita, es que cuando Mega Man aparece suena el sonido de los pies, donde cae. Y la canción está tiempada perfecto para que cuando Mega Man cae, y es curioso porque suena así como parte de la canción. Y eso me gusta mucho, o sea, me gusta mucho. Sí, yo creo que sí, la canción favorita mía del juego es la de Codman, y también porque es quizá la canción que más veces he escuchado en el juego. Porque uno siempre empieza por Codman. También eso estábamos hablando. Es que en serio, ahora que estuvimos jugando, fue como eso. Mira qué vacilón mira qué interesante. Y pues uno, como que todos seguimos el mismo camino. Algunos. He notado eso. La gente que hoy en día se mete a investigar Mega Man, como me gustaría jugar Mega Man, pero están viejos. Ajá. Y lo que buscan normalmente hoy en día es muy común buscar una guía y cuál es el orden recomendado. Entonces le van a decir, juegue primero Bombman, luego juegue... Voy a buscarlo yo, a ver qué me sale. No, pero siga. Es curioso, o sea, es ese patrón que cómo la experiencia de juego cambia entre alguna gente. Yo la razón por la que empiezo por Codman no es porque sea una ciencia para mí, o yo me pongo a pensar que tal arma va a ser mejor o esto y lo otro, sino que simplemente... La primera cosa es porque Codman se ve como el más débil de todos. Se ve como es el chiquitillo y así, pero puede. Se ve flacucho, no sé, como poco fuerte, y uno, no sé, al menos esa impresión me da a mí. Y también porque es el primero que está seleccionado. Entonces, es una costumbre mía de Mega Man. Y el orden oficial o el orden más eficiente siempre dice como empiece por Bombman. Mal, pero, o sea, dice... O sea, lo primero, me quedo con lo primero, en lo que me tira la IA, por cierto. Dice que el orden recomendado para los robots Master aprovechando sus debilidades es Godsman. Godsman en la última. La IA está mamando. Vea. Está alucinando esta IA, pero, a ver, primero que todo, ahora que lo dice, eso. Goodman se ve el chiquitillo, cabezón y flacucho. Y en cambio Godsman usted lo ve grandote. Y aparte, usted entra al escenario de Godsman por equivocación o porque usted está bateando el para dónde agarró después, porque usted no lo escoge el de primero, nunca. Y entra donde Godsman dice, qué vergüenza. Los elevadores. Yo no quiero, no, esta la dejo para después. Sí. Siempre esta se queda para después. Y yo siempre la dejo de último. Por lo mismo, hastiado. Sí. Entonces prefiero ir a pegar brincos con Goodman. No, y es eso, que
que hay un orden, sí, hay un orden como es cierto, quizás los mismos diseñadores lo tenían pensado, que Codman y Bombman son como los más débiles del juego, pero bueno, ahí creo que la IA está alucinando, pero creo que si usted busca ya como una fuente, ven, una guía ya escrita por humanos, probablemente le va a decir que empiece por Bombman, pero casi que todas las guías que he visto así como oficiales, expertas, le dicen empiece por Bombman. O sea, realmente el juego no precisa, como que no precisa tanto llevar un orden. Tal vez con Godsman sí, con Elegman, que Elegman es el más poderoso de todos los jefes, y hasta tiene sentido en la historia del juego, es curioso. Pero bueno, en general todos los niveles tienen un tema interesante, como que trata de evocar a eso. Los efectos de sonido también son bastante buenos. Tan buenos son los efectos de sonido que siento yo que están en muchos juegos de la saga, se reciclan esos efectos. En la pura viejera, me está mandando un TikTok. Ok, un TikTok, dame un TikTok, a ver, sí, para ponernos bien. Para ver así, para ver cómo es esta carajada. A ver. Eso ya empezó. Es posible seguir las fases en el orden que se prefiera, pero es recomendable seguir este orden. Gatsman, Catman, Elegman, Iceman, Fireman y... Ya vi suficiente. Usted lo acaba de escuchar. Ahí está, eso fue ya. Hasta la voz. Estoy hablando así, o sea. Y entonces en comentarios, yo siempre empezaba con Bombam. ¿Cómo se llama el juego? Bueno, ya dejemos esto listo. Ahí está, incluso la voz se escuchaba como voz española generada por IA, o sea, mal, todo mal. O sea, eso es contenido, pero... Y a eso es lo que voy. Que los jefes más débiles del juego son Bombman y Codman. Imagínense que antes de cerrarlo vi un último mensaje, oigan, un último comentario que tal vez era el único de la única persona que realmente ha jugado. Es, para mí, todos son débiles a Elegman. Bueno, sí. Eso es alguien que sí lo jugó. Cierto. Y ya. Y esa es otra parte que no hemos comentado, pero... bueno, hablemos como el gameplay como tal. Creo que sería importante que eso es la parte que realmente... O sea, bonita música, claro que sí. Bonitos gráficos. Los gráficos creo que no hay cumplen. Estamos hablando otra vez del 87. Del 87, y es un juego muy colorido, con mucha variedad. Los escenarios de principio a fin son cambiantes. O sea, el juego tiene ciertos 6 escenarios principales, más los 4 escenarios del Dr. Willy. Y al menos nunca se siente como una repetición, un reciclaje. Se inventan cosas. Y pues es genial, porque realmente el juego aprovecha muy bien esos recursos. Se pueden jugar en cualquier orden, algo que ya cada quien como escoja que no era muy visitado, no era muy utilizado este concepto. Quizás no fue el primer juego en hacer esto, pero porque incluso Circus Charlie ya tenía selección de niveles, por ejemplo, desde el 84. Pero Circus Charlie, la selección de niveles en arcade. La cosa con Mega Man es que, bueno, además de que tiene todos estos niveles tan variados, o sea, los 10 niveles que el juego tiene son niveles variaditos, de corta duración, realmente no son largos comparados a otros incluso de la saga. Creo que se sienten como... La dificultad es lo que tal vez a veces les estira los niveles, pero realmente no son tan largos. Pero este concepto que lo aplicaba en un juego de piedra, papel y tijera, de debilidades entre los jefes, es un concepto muy novedoso, muy interesante, porque bueno, no solo fomentaba que el jugador rejugara el juego de diferentes órdenes, de diferentes maneras, sino que también hace que las armas sean como herramientas que uno va agarrando. El arma de fuego sirve como una barrerita, un ataque bastante potente. El arma de hielo congela bichos, congela elementos de los escenarios. Lo invitaba a uno a ver qué. Sí, a ver qué se hace. A experimentar. El arma de Godsman, lástima que solo funciona en ciertos lados y hay que encontrar los bloques, pero sirve para desbloquear el secreto del arma, el Magnet Beam, creo que se llama, el rayito ese. El piso. Ajá. El piso, esa cosa es genial que se implementara eso, aunque bueno, quizá algunos jugadores desprevenidos no se percataron de eso y si uno no consigue esa arma, uno no puede pasar el primer nivel del Dr. Willy. Entonces es todo un asunto. Bien, estaban pensados, eran niveles muy cortos. Usted podía recordar, mira, es que tal vez de aquí me está haciendo falta eso. Podía volver a meterse a los niveles. Y entonces no había pérdida, o sea, no importa, ya le gané. Mentira, sí había que volver a matar a los bichillos. No, los jefes. Sí. No, los jefes no. En el 1 no.
No, creo que uno llega al final y desaparece. Creo que uno llega al final del mundo y desaparece. Casi seguro que sí. Hay que volverlos a matar. Qué Bueno, cólera. No recuerdo. importa, por si era corto. Y ya usted tenía el arma, ya usted también tenía el aprendizaje adquirido de que usted sabe qué hay que ir a hacer y ya no va igual de lento, no va con el mismo cuidado. Ya usted sabe lo que va. Entonces, esa parte, no sé, el juego tiene esa riqueza, esa rejugabilidad. Es un juego que es cierto, en 1 hora y media, 1 hora uno lo puede terminar. Ya cuando uno lo domina, quizá en menos de ese tiempo. Es un muy bonito juego, realmente. Y ponerlo, digamos, en contexto de 1987, realmente es un juego muy notable. Desgraciadamente, bueno, el mercado japonés, cuando salió el juego en Japón, se produjeron muy pocas copias. Y de hecho creo que a la fecha sigue siendo de los clásicos como uno de los más difíciles de encontrar completos. O incluso encontrarlo suelto. O sea, es más difícil que encontrar los otros porque, bueno, Mega Man, el éxito de Mega Man no fue inmediato como mucha gente cree. O sea, diría yo que después del 2. Ajá, del 2 en adelante. Incluso en América, porque bueno, el localización en América es uno de los más conocidos ejemplos de sensibilidades culturales que tocaron mal. Y bueno, desgraciadamente cuando el juego se intentó localizar en América, después de que vieron que las ventas de japonesas no eran geniales, pero eran suficientes para justificarlo, vamos a localizar el jueguito. Lo primero, el presidente de Capcom en Estados Unidos dijo como, ese nombre Rockman, como que no, Rockman. ¿Verdad? Qué raro, nada que ver, estar vendiendo rock and roll aquí en América, ¿no? No, lo raro es que Aguarato dijo, eso no va a pegar entre los niños, entonces pongámosle Mega Man, Mega Hombre, ¿verdad? Ese buen nombre que creo que ya se nos quedó tatuado en el cerebro. Yo no sé si es por lo mismo, por la costumbre o qué, pero a mí me gusta más Mega Man. Como nombre me gusta más Mega Man. No sé si es por la costumbre. Pero igual, sí, fonéticamente suena bien, solo que al mismo tiempo es genérico, es como Mega Hombre, es como... Entonces, ese nombre, con ese nuevo logo que se le hizo al juego para América y todo, ok, no era la peor de las ofensas. Claramente la ofensa mayor que todo el mundo conoce es la bendita portada. La bendita portada que, bueno, todos conocemos. Ya todo el mundo se sabe la historia. Por si acaso, por si alguien no se la sabe, para que no tenga que ir a googlearla. Fue una llamada así al vuelo, fulano, porque ni siquiera aparece el nombre de quién fue. Un amigo, al parecer fue un amigo. Ok, maes, mira, no quiere ganarse el guicho. Ocupo que me haga un dibujo. ¿Cómo? ¿Un dibujo de qué? Oiga, ¿usted sabe que a mí me han dicho varas así? Ahora que me acuerdo. Mira que ocupo que me ayude con un brete. Ajá, que ocupo un dibujo así, ¿sabes? Olman es, para los que no sepan, Olman es artista plástico. Ese es su... Y yo no, digamos, lo mío ni siquiera es más beso entre compas. En fin, la cosa es que a le llegaron con esa llamada a la casa, ¿verdad? El teléfono, que en aquel tiempo era de la rodilla y todo. Capaz de que hasta lo pudieron haber llamado, o el del teléfono de la empresa, esperaría yo. O capaz de que incluso fue que se acordó de camino y entonces en un teléfono público le echó moneda y dijo, mira, ocupo que me haga un dibujo para una portada de un juego. ¿De un qué? De un videojuego. ¿Qué es eso? No importa, vea, ponga atención. Ocupo que haga un lugar futurista. Bueno, ¿y qué? Y ahí en el centro ocupo que haga a un hombre, a un mega hombre que tira láser y está vestido de azul. Ya. Bueno, sí, claro, yo con gusto. ¿Para cuándo? Vea, lo que tenemos es de hoy para mañana. Y ¡zas! O sea, así nació esa portada. Ay, Dios. Suena tan ridículo, pero usted ve la portada y dice, sí, esto es cierto. Es que yo no voy a cuestionar esto porque eso se nota que fue así. Es que ¿cómo puedes Bueno, ahí está, vea, la ciudad del futuro que está el futuro todo es morado. Sí, porque en esta cosa, la psicología del color, pues sí, el morado es como opulencia, es como lujo, güey, ahí está, hay amarillo por todo lado porque es como oro, más o menos, creo la idea. Bueno, estamos en guerra. Vea que hay fuego, humo por todo lado. Y yo siempre me quedo viendo estas palmeras, hoy por hoy, ¿verdad? Y me quedo pensando, ¿esta hora qué era? ¿Como Las Vegas o Dubái?
No era Dubai desde tiempo. Sí, lo que más, no, pues que no puedo, lo que yo no puedo, lo que a mí me destruye es el Mega Man. Así, con los hombros así. Ese man está como así, como, qué vergüenza. Sí, complejo. Qué huevo. Entonces, ¿cómo agarro la pistola? Es que yo nunca agarro esto, me duele. De hecho, ahí, es que no puedo intentar imitar la pose, tengo una No se puede, para atrás, me pero acabo de oler. sí, o sea, no sé, o sea, los hombros así para adelante, las manos recogidas para atrás, o sea, man, no entiendo. No, ¿cuál recogías para atrás? Recogías como una pajilla de papel que se arrugó con el agua. ¿Sí? La pierna con elefantiasis. No. Y ese estilo de arte perfectamente se ve en la ciudad mágica. Parece autobús al chile. Serigrafía de bus. Ciudad mágica. Pero es que lo que me queda es, o sea, es que todo está mal, o sea, tiene la ingle correa para un lado. O sea, Mega Man, no sé, es que no tiene cuello, ahora que lo pienso. Vea la jupa. La tiene tiene la jupa para un lado, o sea, así. Y los hombros así. Y tiene audífonos, creo. Parecen audífonos en vez de parte del casco. Tuvieron que haber dicho que tenía algo como en la cabeza, como un casco. Pero tuvieron que haber dicho eso. No es un casco, tiene algo como un casco. Y vea cómo empiezan las botas. Parece como que más bien las patas están metidas en el agua, No. Eso lo que pasó fue que ya le faltaban 15 minutos para entregar esa vara y tuvo que terminar porque si no se seca. Es que exacto, sí, bueno, es cierto, porque había que pintarlo en aerógrafos, ¿era eso? Yo espero, me imagino. Para hacer aerógrafos, no sé. Es que por rato se me parece como... No sé. No, como pailo. Bueno, marcador, pailo de la marca. Okay. Marcadores. No, es terrible. Y de feria, o sea, siento que el logo Mega Man en letras amarillas arriba no está mal, o sea, se ve potable, o sea, tiene forma, cuando menos. Nada que alguien con una regla no hubiera hecho, Frank. La cuadrícula de atrás típica del bot de Capcom, de hecho, ahí eso todos los tenían así. Ahí tengo el Trojan que tiene la misma, misma cuadrícula. De esa época, porque DuckTales ya no. DuckTales no. Y Tailspin tampoco, nada de eso. No. Gracias a Dios. Bueno. No, o sea, de todo mal, pobre Mega Man, pobrecito Mega Man. A la par del barco pirata. Me imagino. Qué bueno, sé qué bueno se llama que la tagada en serio tuviera se imagina, no, yo nunca me monté en la tagada, pero yo veo una tagada con ese arte y yo tengo que. Sí, yo también, la verdad que sí. O sea, es que son kilómetros la portada japonesa, la portada. Te da todas las de ganar, ¿verdad? Como el comercial de Mega Man de televisión donde... Sí, muy lindo. Muy bonito y animado. Eso sí, mi portada favorita... Sí. No es la japonesa, no es la americana. Mi portada favorita es y será la europea. Me encanta la portada europea. Es que, ¿sabe? Como dice el meme, joder, es arte. Porque, tiene recorrido visual. Es 80s, es tan 80s. Sí, es un póster de película. Sí. Y tiene recorrido visual. Sí. Aquel tiene un desastre visual. El otro es caricaturesco. Que es como estar viendo, muy lindas las ovas, por cierto, de Mega Man. Con ese mismo arte. A mí me encanta. Pero esto fue haber dicho, no, es que esto no lo queremos vender a los niños. Y si lo van a comprar los niños van a querer sentirse como un mega hombre. Sí. No un mega niño. Porque el Rockman es un chiquito. Sí. Es como Astro Boy, digamos. Eso. Sí. No hay que tapar el sol con un dedo. Se agarraron de Astro Boy para hacer un juego. Pero esto es un hombre. Sí, o sea, es que todo, o sea, el rayo atrás de Elecman atrás, así, o sea, el Mega Buster se ve como un imponente. Alguien que le dieron más de un día para pintar. Este sí le dieron por lo menos 3 días, como mínimo. No, pudo haber sido una semana. Sí. Tómese su tiempo. Ya tenemos la tipografía, entonces concéntrese en la parte. El Goldsman y el Fireman se ven geniales, el Dr. Willis se ve como un villano, o sea. Sí, ¿verdad? Viejo malo. O sea, abajo de Mega Man, supongo que es Bombman el que debe estar ahí. Tirado al suelo. Ajá. Sí, porque Godsman es el que está atrás. O sea, es arte. Eso para mí esa es la mejor portada de Mega Man. A mi gusto. O sea, obviamente. Después la del 2, la del 3 creo que son. Con ese estilo, pero esta es la mejor. Esta es la mejor. Las de Europa. Sí, las otras de Europa. La del 2 creo que sería como un Mega Man plateado. Feísima. Pero esta, es cierto que la japonesa tiene el arte de Inafune.
y que sí, se apega, o sea, la japonesa es la precisa, es la portada precisa. Así es como debería ser en todo el mundo. Pero Sí. bueno, usted sabe cómo era eso. Todavía la fecha. Sigue siendo un pleito. Todo Y, esto. y el manual, incluso acá antes que estábamos viendo los manuales, los insertos, que bueno, los americanos, además de que traen una historia rarísima que Monstrópolis y no sé qué cosas y un poco de cambios raros, son fotocopias prácticamente en blanco y negro. Era muy común en Capcom, eran bien malos para hacer manuales americanos. En realidad siempre, o sea, en el resto de las... Bueno, Nintendo sí tenía cosas un poquillo más detalladas, uno que otro. Konami creo que también. Sí, Konami tenía... En algunos casos. El de Castlevania lo tengo ahí, que es de la primera edición y está en blanco y negro. El Little Nemo, que es de Capcom, está en blanco y negro. El de Trojan, blanco y negro, creo. Sí, por eso, era normal. Sí, en cambio Zelda obviamente sí tiene un manual, el manual. O sea, dependía del juego, supongo, de cuánta plata tuviera el proyecto. Pero sin duda, o sea, Mega Man, o sea, con los artes de las portadas, tuvo un asunto. Incluso la portada americana es que la cajita americana estaba hecha para no vender este juego. O sea, no solo era, la portada era fea, ya la portada espantaba a todo el mundo. Es que usted le daba la vuelta y lo que había atrás en la caja, en cuanto al texto, era una pantalla de la selección de jefes. O sea, en vez de tomar, no sé, a algún jefe del juego, al Dr. Willy, ya el enfrentamiento final, o la pantalla de Bobman, que tiene como un fondo bonito, no sé. Incluso el bicho el ojo. El Cíclope, sí. O sea, sale ese bicho. Es más, sale Mega Man disparándole a ese bicho. Ajá. Y el completo, usted quiere saber en qué momento va a llegar ese bicho. Sí, es todo un asunto. Lo va a lamentar cuando llegue, pero va a querer llegar. Ahí donde vemos cómo a veces hasta en la empresa más exitosas empresas pueden suceder este tipo de chascos, más allá en los 80s, cuando bueno, esto era todo un tema complejo. Pero bueno, Mega Man, como vimos, es un juego que se abre, o sea, musicalmente muy bien, gráficamente está muy bien, el gameplay está muy bien, como dijimos, el juego va evolucionando, va ofreciéndole nuevas alternativas, que el arma eléctrica facilita los disparos verticales, o sea, el arma, incluso la tijera. La tijera es fuerte. Eso es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo va. No, bueno, ya vimos que no todo el mundo. La cosa es que cuando uno lo juega, uno siente que el de la tijera es el débil y por ende también la tijera va a ser débil. Pero ahorita, justamente rejugándolo, yo fui que me di cuenta. No, o sea, esa tijera se las trae. Esa tijera sirve para un montón de cosas. Obstáculos que hay que aprenderle la vuelta. Ajá. Pero funciona un montón y es muy fuerte. Es más eso, puede sortearse 2 golpes con una sola tijeras. Sí, es una muy buena arma y curiosamente Codman iba a ser originalmente el protagonista del juego. Ajá, eso sí lo vi hace poco. Y era así interesante porque, no sé, o sea, siento que esta idea así de usar la tijera y todo esto se prestaba para ideas de juego vacilonas, pero ya supongo que al final vieron como que la idea de absorber poderes está más interesante. O sea, que eso. O sea, para Rainbow. Sí. Ajá, exactamente. Y ese iba a ser unos nombres originales por los cambios de color de Mega Man. Y el casco, curiosamente aquí en la última parte del casco de Mega Man tiene un cuadrito, porque supuestamente era para utilizarlo para representar los cambios de armadura. Por ejemplo, el de la tijera iba a tener una tijera. Ajá, y así cosas así, pero obviamente los gráficos y todo esto no va para tanto. Y bueno, había que ponerle límites. La que se hubiera visto, bueno, sí. Sí, Mega Man con la tijera, con una piedra en la junta, una bomba en la junta, hombre. Sí, terrible. O sea, bueno, y los jefes son muy memorables. O sea, yo me acuerdo de los jefes de Mega Man 1. Me acuerdo de todos y cada uno, aunque por ejemplo Iceman no sea mi jefe favorito del mundo. Me acuerdo del diseño, que se ve todo ñoño ahí, como South Park, no sé. Brinca y llega. Sí, es terrible. O sea, y Fireman, bueno, Fireman es imponente, es un jefe muy violento. Sí, violento, sí, dispara. Pero el más poderoso es Elecman. Elecman a uno se lo suena en pocos tiros y tiene sentido, porque casi que todos los jefes del juego tienen como un identificador. Y Elecman es el que tiene el identificador más alto, es el que no sé qué 8. Entonces es como en teoría el último. El que debería dejarse para el último. Para los que no se sepan la historia de Mega Man, que o sea, realmente creo que estoy redundando, pero claramente, ¿verdad? Sabemos que la historia que estaba el Dr. Light y el Dr. Willy, que el Dr. Light era el científico, uno de los más famosos del mundo en robótica, que creó a 2 asistentes para su laboratorio, Rock y Roll, que eran dos robots que solo servían para quehaceres domésticos. Y bueno, ellos le ayudaban ahí y el Dr. Light creó
a estos robots, los Roadmasters, para ayudar en tareas peligrosas y cosas de la humanidad. Solo hay que verlos para entender que, ok, el Godsman pues lo tienen en la construcción, no es porque se quedó ahí varado. Que sí, Godsman es construcción, el otro en la planta eléctrica. Sí, exacto, Elecman era planta eléctrica, Fireman era, supongo que para cosas de volcán. Pero o sea, Iceman, cosas de hielo. Sí, Iceman era que para investigación del Ártico. Cuando había que cortar varas. Cosman creo que era para lo que era cortar árboles y esto, o sea, era un deforestador profesional. Me puta Dr. Light destruyendo la naturaleza. Pero bueno, o sea, como que cada uno tenía esa función. Y bueno, el Dr. Willy en sus celos, que estaba harto de vivir a la sombra del Dr. Light, de crear su propio ejército de robots. Pero bueno, para todavía tener mayor ventaja, va y reprograma los Roadmasters. Y bueno, eso se vuelven en contra de la humanidad. Y el único que los puede detener es Mega Man, que se puso como voluntario para que lo convirtieran en sí, Mega Man era Pinocho. Sí, básicamente. Sí, viene el concepto de Pinocho, de Astro Boy, de este robot que tiene un sentido de la justicia muy grande y que razona de una manera muy compleja, que era parte de lo que el Dr. Light quería crear con los robots. Entonces siembra esta especie de esa semillita que con la saga van tratando de ir explorando más de hasta dónde debería llegar. Después cuando sale Protoman se me pone un poco más complejo. Es cierto que Protoman, que fue así como el prototipo, que bueno, en japonés se llama blues, que blues es curiosamente el tipo de música que le dio origen al rock, y tiene todo un asunto interesante. Pero lo importante de Mega Man es que daba a entender esa parte de que la razón por la que el Dr. Willy ignoró a Mega Man y a Roll, ¿por qué? Ustedes son los robots más débiles, los que hacen los quehaceres, y no los y no los reprogramó. Si los hubiera reprogramado, probablemente el Dr. Light hubiera tenido que ver qué hace para hacerle frente a los Roadmasters. Pero bueno, el robot que aparentemente era el más inútil se convirtió en el más poderoso. Entonces es como toda una... también muy salido como de estas tipo, no sé, las series japonesas, tokusatsu y animes y así. O sea, tiene todo una... También por eso era que no le tenían fe que llegara aquí y pegara. Porque se sentía muy japonés. También, sí. Muy, muy colorido, muy infantil. También eso. Sí. Hay que tomar en cuenta que el 87 es el año donde juegos como Contra salieron. Y bueno, Contra, juegos de ese tipo que ya eran más agresivos. O Castlevania ya había salido al mercado. Más maduro. Se supone que era como más maduro. O sea, era ya todo un asunto. O sea, realmente que Mega Man se veía muy colorido. Aunque bueno, también tengamos en cuenta que estaba la audiencia que venía de juegos como Mario y así. Pero la portada del juego no sugería un juego tipo Mario. O sea, la portada del juego sugería que venían fiestas patronales. Que había un trailer ya parqueado así a la par de la plaza, y que llegan a empezar a montar los caballitos. Vomitadas no incluidas ahí. Sí, eso bueno. Eso era lo que sugería en realidad. Es terrible. No creo. Es que, ¿cómo hace usted para decir? Es más, en la época de la Atari, que era importantísima la portada, ya, o sea, eran demasiados años de saber que usted lo que dibuje va a ser lo que hace que la gente agarre eso y diga, voy a comprarlo. Pues. Pero ocupo que mi compa se mueva de hoy para mañana. Ahí está que el típico ejemplo, tengo un amigo que cobra más barato. Tengo un amigo, ese fue el caso, tengo un amigo que si no lo hace en 24 horas, o sea, claramente salió súper mal. Incluso, aunque también Capcom no era muy agraciado, porque uno de los dibujos del Capitán Comando en los manuales de NES son terribles, o sea, terribles. No me extraña nada. Los dibujos del Capitán Comando, por aquí lo tengo. Esta cosa. Bueno, y que entonces esa era la ironía también, ahora que dijo Capitán Comando, bueno, que puso el manual americano uy, la carilla de Mega Man. Sí, esos dibujos tipo cómic, pero cómic chungo. Pero es que parece como, no sé, como que a Tina Turner la agarraron y la atropellaron a Tina Turner. Sí, se la llevaron a la espada. En Mad Max 3 la atropellaron y ella se levantó y tomaron la foto, ahí está. Pero Capitán Comando tenía hasta firma y todo, ¿verdad? Sí. El man firmaba los manuales. Ajá, que era como la mascota de Capcom. Bueno, claramente, como sabemos, Capitán Comando vivió relativamente poco. Pero sí, o sea, Mega Man
fue un juego que, bueno, que quizá empezó a brillar por no sé, como el boca a boca de la gente, como, hey, es que vi este juego, mira qué bueno que está, no sé qué. Y Mega Man de repente, bueno, con la secuela es cierto que explotó a otro nivel, pero durante la existencia del primer juego, solamente los que lo habían jugado a fuerza podían recomendarlo, porque no había otra forma de decir, uy, este juego es buenísimo, o sea, tenés que probarlo, o sea. ¿Se imagina pasar con un amigo y ir por la tienda en donde venden videojuegos? Pues uno que le gusta y todo eso, se queda viendo a ver qué hay. Bueno, hay Castlevania, ya hay Mario, ya hay Contra y Mega Man. ¿Qué es eso tan feo? Y entonces el compa le diga a uno, no, jueguen. Tiene que jugarlo, en serio, vaya, jueguen. ¿No ha leído usted revistas? Nada. No, en ese tiempo ni siquiera. Sí, no eran muy limitadas las revistas, sí. Entonces eso, tenía que ser sí o sí el compa que ya lo jugó, el que quién sabe por qué se lo fueron a dejar, no sé, por rebote en algún momento. Y es que es terrible, sí. Yo me pongo a pensar, o sea, cómo, más bien, el hecho de que haya tenido una secuela, sabiendo que el primero estuvo presionado por unas ventas no tan altas, y la recepción en América fue muy poca, la distribución. Convencer a Capcom de que sí, que había que venderlo. Fue todo un asunto, o sea, realmente. Y aún así me alegro de que a pesar, o sea, de que el juego haya sido tan sólido, que haya soportado todos estos traspiés. Y bueno, o sea, tenemos una saga que más bien ahora se puede decir que se le fue la mano con la cantidad de entregas. Pero es una saga de calidad porque, o sea, es todo memorable. O sea, la cancioncita del juego de cuando uno empieza un escenario. Del pam para pam para pam. Es que marcó toda la línea que se ocupa para, o sea, se ocupa hacer esto para hacer un juego de Mega Man. Sí. Y encima de eso también para plataformas. Porque realmente hay muchos elementos que se quedaron para el resto de la vida. En otras sagas, de otras cosas. Y el motor de juego es tan bueno que se reutilizó en las otras formas, en las otras entregas. O sea, obviamente se le hicieron cambios, que se le metió el Mega Buster, que se le metió ahí va evolucionando. Pero todos los elementos de Mega Man que definen que es un buen Mega Man están desde la primera entrega. Entonces ahí creo que vale la pena hacer la pregunta. Para las personas que no han jugado este Mega Man, ¿vale la pena que regresen a esta entrega y la prueben según su criterio? El que ya ha jugado el resto. Sí, o si ha jugado, sí. ¿Qué sé yo? Que entonces, como me pasó a mí y como le ha pasado a cualquier cantidad, que entonces empezó de este Mega Man para adelante. Del X en Super Nintendo, del X4, del X5 en Play, qué sé yo, incluso hasta los de Game Boy Advance. No sé. Alguien que se quiera devolver. Tiene que ser por puro gusto que quiera de verdad sentir que yo jugué Mega Man. Porque a estas alturas también, con tanta cosa, ya puede ser hasta más bien frustrante. Uno va a querer como tener ese reto. Es que si realmente agarra y escoge un escenario y se pica y yo quiero pasarlo, con un solo escenario es suficiente para darse cuenta si sí. Sí. Yo es que sí soy como, bueno, a ustedes les consta, yo soy muy, no sé, soy como muy suave, creo yo, a veces con los juegos retro. Pero sí, hay que entender que si el juego tiene una curva de dificultad, eso sí, no es Contra, no es Castlevania, la curva no va tan arriba. Aquí por lo menos hay herramientas que le facilitan a uno el juego de forma todavía más grande. En Contra tenemos la Spread Gun, en Castlevania tenemos el agua bendita. O sea, como que pasa algo parecido en este juego. Es duro, pero si uno sabe, si uno se pone a curiosear, o bueno, eventualmente buscar alguna guía, uno eventualmente puede hacerlo. Uno puede pasarlo fácilmente, ya sea con el truco de la pausa, que ese truco muy conocido. O sea, que se lo quitaron para el segundo, ya no existe eso. Sí, ese truco de la pausa para hacer como que detener el tiempo, no sé, hacer como una especie así de una explicación rápida. Sí. El botón de pausa, pues para escoger, o sea, usted se mete en el menú, todo se detiene igual, y escoge el arma que quiere, pero el select es pausa propiamente, solamente pausa. Y así de simple, o sea, nada más detiene el juego. Y esa pausa hace como que resetea los valores de daño de las armas. Entonces, si un disparo está impactando a un enemigo y usted presiona la pausa de select y la presiona rápidamente y la pone y le quita, le pone y le quita, ese disparo va a seguir impactando al enemigo esa X cantidad de veces
hasta que ya tal vez la cantidad de frames del disparo pasen y tenga que volver a repetir. Pero eso ayuda mucho a derrotar a algunos jefes en segundos, como el Cíclope, que es infame. Aunque igual el Cíclope siento que con un poquito de práctica uno le agarra el patrón y puede hacerlo. Pero obviamente depende del tipo de jugador que esté. Si es una persona casual, obviamente yo le digo, vaya, use el sí, yo le digo, use el truco de la pausa, dele. Pero si es una persona ya más, también es que hay gente que vuelve a los juegos retro porque quiere sentir esa dificultad, o gente que tal vez, no sé, que tenga esta mentalidad más como de jugador de esports que necesita, o de speedrunner que le gusta la perfección, o hacer un run de 0 daño, o con todas estas cosas. Siento que es un juego muy interesante para ese tipo de personas, porque los controles del juego son muy exactos, son muy... O sea, el juego está muy bien pensado para los jugadores avanzados. Para estar agarrándose de los bordes así, en el puro hilo, sí, como con la uña del dedo gordo. Ajá, es un juego exacto. Y ahí hay que saltar en el momento indicado para que se ponga la plataforma, que se pone transparente, sí. Y después... O sea, uno puede ser mañoso, eso es lo curioso. En el primer nivel de Willy hay 3 pilares de fuego así como en fila, después de abrir la pared de la fortaleza. Uno, de lo que uno hace, lo que yo hago siempre es congelar el fuego y proseguir. Pero hay gente que sabe hacer ese salto sin congelar nada. O sea, saben atiemparlo y hacerlo de manera de que puedan no depender del arma. Entonces, es ese tipo de juego tan abierto que permite varias formas de hacer las cosas. Y yo, en ese caso, yo lo recomendaría. Y yo siento que si usted, como persona que, obviamente, gente casual no va, ni siquiera va a jugar Mario 1 en un NES. O sea, pero tal vez gente que ya tal vez le pique un poco el interés, o incluso gente que jugó un par de Mega Man y quiere jugar yo digo que sí, porque es cortito, es más corto que los otros Mega Man de NES a mi gusto. Quitándole los Roadmaster, primero que todo. Son poquitos, son 6 Roadmaster nada más, y son total 10 niveles, los 6 de los Roadmasters y los 4 de Willy son poquitos, y es un juego que rápido se acaba, y rápido se da uno cuenta. Uno puede formar el criterio de juego rápido, porque es cierto que hay cosas que yo siento que son horribles, como los bloques que desaparecen, pero eso es en toda la saga. Yo creo que hasta ya se volvió como una tradición. Sí, joderle la vida a uno con cosas que desaparecen. Y aquí empezaron algunos personajes icónicos como el bichito del casco. Yo siempre digo los casquitos. Tienen probablemente un nombre oficial ahí, no sé cómo se llamen, pero Metal o algo así, no sé. Pero yo les digo los casquitos. Para mí serán los casquitos siempre. Y son un personaje muy carismático porque se acabó convirtiendo como un símbolo de la saga, una mascota. Sí, se convierte exactamente como eso, como un logo. Sí, eso me parece muy interesante, ver cómo desde ya la identidad gráfica de los juegos, el diseño de los ojos, el diseño de Mega Man no cambió en las entregas de NES, siguió siendo lo mismo. Por cierto, el diseño de Mega Man tiene algo muy interesante, y es que Mega Man como personaje da una ilusión óptica muy avanzada en el NES que poca gente percibe. Y es que, bueno, si uno ve a Mario, si uno ve a Simon Belmont en Castlevania, por ejemplo, uno nota que ellos no tienen más de 3 colores. Mega Man sí tiene más de 3 colores. Y en realidad, la razón por la que Mega Man tiene más de 3 colores es porque Mega Man no está hecho. Está hecho por sprites separados. Entonces, la cara de Mega Man es un sprite. O sea, la cara está flotando en el mismo lado donde va el cuerpo. Al mismo tiempo. Pero el cuerpo tiene un vacío ahí, que es donde calza la cara de Mega Man. O sea, son dos sprites completamente separados. Eso, bueno, obviamente puede provocar más parpadeos y cosas de estas que eran típicas en las consolas de la época, cuando había muchos sprites en pantalla. Pero gracias a ese truco es que Mega Man tiene tantos colores. Y es algo detallitos, porque es cierto, perfectamente ellos pudieron hacerle un visor a Mega Man y taparle la cara. Pero eso quizá hubiera evitado que Mega Man tuviera esta cara expresiva, donde lo golpean, donde cierra los ojos, o donde Mega Man parpadea. Pero siempre la boquilla así como Mega Man, así como... Aguado así. Y cuando brinca. Boca de Popeye. sí, es verdad. Pero... la vara que siempre se me queda y es eso, de que cuando vaya a pasar a la puerta del jefe, entonces brincar, eso es otra. Como es, pero que se vea el brazo ahí. Tradiciones que no cambiaron en la saga, que hasta en los juegos de X está todavía eso, que usted entra a una puerta de jefe y se queda detenida la animación o así como. Es algo muy bonito que le da una identidad a la saga que ya venía del primer juego. Entonces, yo digo que lo prueben. Si se quedan aturados, usen el cheto de la pausa pero realmente. Sí, primero saquen el arma de la electricidad y después de eso que se vaya. O también el arma de la electricidad permite, sí,
disparar en 3 direcciones al mismo tiempo. Es un arma muy poderosa y realmente hay formas de hacerlo. Y los niveles no son largos, también es eso, es que los niveles son muy cortos. Entonces yo dije, por ejemplo, Mega Man 4, si usted no le puede a un Mega Man clásico y juega Mega Man 4, que Mega Man 4 es muy largo, es un juego con mucho contenido. Mega Man 3 también tiene mucho contenido. El 2 es cierto que también tiene, pero aún así sigue siendo más largo que el 1. Entonces, como que de ese lado no me parece tan mala idea que alguien se introduzca a la saga. Y también hay que tener en cuenta, esta no tiene tantas cosas de controles, Mega Buster, no. No. Es como... Para empezar la saga clásica. Sí. O sea, como le digo, si alguien conoció la saga ya mucho adelante y desea devolverse, pues sí, en realidad ahí sí, tiene que empezar en el 1. Sí, es que es toda la receta Mega Man ya viene desde el primer juego. O sea, no es como que, uy, la saga empezó mal y luego, no. Si alguien viene a usted y le dice que Mega Man empezó mal y que hasta el 2 se hizo una super... No. Usted puede preferir el 2. Usted puede dar una cachetada a esa persona porque está completamente orinando fuera del tarro. O sea, está mamando. O sea, no es posible. Mega Man ya estaba hecho desde el principio. O sea, Kitamura hizo este juego, hizo el 2 y luego salió de la saga. Y ahí fue donde Inafune ya tomó las riendas. Pero bueno, Mega Man 1 y Mega Man 2 casi que definen todo lo que es Mega Man, como conocemos y bueno, no sé, siento que este juego tiene los elementos básicos. Es muy duro por partes, pero por lo menos tiene el cheto de la pausa. Y entonces tiene, no sé, el jugador creo que tiene formas también tiene continuación ilimitada, que no es tan mal, o sea, creo yo. Entonces tal vez no es tan cruel como si es Ghosts and Goblins. A Ghosts and Goblins yo sí le diría, yo le diría a las personas como, es que ese juego está hecho para sufrir. Bueno, y tratando de suerte NES. Y no estoy seguro si Tokuro Fujiwara, que fue el señor que estuvo detrás de Ghosts and Goblins, fue productor para Mega Man. Me tengo una impresión de que él sí fue el productor, o sea, no estuvo en directo en el proyecto, nada más fue como el productor que estuvo encima de Kitamura, tal vez. Y a lo que tengo entendido, supuestamente es por él que hay elementos inclementes en el juego, como los bloquecitos que desaparecen, como los elevadores de a él hay que echarle la culpa. A él hay que ir a quemarle la casa. A Don Ghosts and Goblins, exactamente. Ese señor le gusta. Es que a ese señor le gustaban los juegos difíciles, que fueran así, y claro. Y a mí qué me importa, por culpa de él, entonces. Por culpa de él, Pero bueno, entonces, no sé, es como, hay muchas cosas de Mega Man que son muy memorables, creo yo. O sea, yo este juego lo recuerdo, hay partes, detallitos que a veces se me olvidan, pero la mayoría del juego siempre lo recuerdo sin mucho esfuerzo. No sé, hay cosas muy memorables, hay cosas poco memorables como los jefes tal vez del nivel de Willy de las burbujas, que es bastante olvidable. Ahorita que dijo Willy, recomendación, y algo que de hecho estuvimos jugando ahora, fue que pasa uno el juego, y espero que quien se meta en tratar de pasar esto, lo termine primero. Y después de que lo termine y ya sienta, bueno, ya sé que es Mega Man 1 de cabo a rabo, ahora sí, vaya y se ponga a probar Willy World. Ay, sí, es cierto. El de Game Boy. El de PSP. Pocoyo. Horrible. Pocoyo revuelto con payaso Plin Plin. Es terrible. Véalo, aquí lo y me hace gracia porque le está diciendo yo a Frank. Mae, y acuérdese que en Game Gear hay uno. Y entonces me dice, no, pero no, y sí, no, yo tampoco me acordaba bien cómo iba. Y entonces nos dimos cuenta de que sí, hay creo que incluso puede haber otro más. De Mega Man, probablemente. Pero la cosa es que entonces, por decirlo así, el Mega Man 1 de Game Gear termina siendo como la versión, como siempre, recortada del 5. Es como si Mega Man 5, pero tenía Stone Man. Y una música horrible y 5 al 6, no me acuerdo. Pero creo que las cosas que sí, ya iban hilando demasiado largo. Entonces, no estoy diciendo que qué feo, que no lo jueguen, que ni se embarquen, sino que sí, después de que jueguen el 1, vayan y prueben lo que había alrededor de... Porque es interesante y muy posiblemente no les guste, pero no soy yo el que tiene que decirles las cosas. O sea, prefiero decirles, vaya, pruébelo. Vaya y lo pruebe para ver si a usted le gusta. Porque lo digo más que todo porque al menos el Willy World, todo el mundo dice, uy, qué bueno, que se ve mucho mejor y que no. O sea, realmente vaya y lo prueba y usted me dice si realmente le gustó. Cualquier persona que haya jugado un juego de calidad en Sega Genesis,
un juego hecho con amor en Sega Genesis sabe que Wily Wars no es un buen juego. O sea, usted escucha la música, solo la música. O sea, la música, ¿cómo es posible que una consolilla más, no sé, obsoleta y esto, le dé por el hocico a una versión más moderna? Sí, porque o sea, ya está grabado, esa cosa tenía hasta batería para grabar. Sí, o sea, no sé, o sea, puede que sea más avanzado, pero se siente, o sea, se siente como estos juegos Flash. Hay una cohesión artística, hay una calidad artística que Kitamura y esta gente tuvo cuando hizo un juego, que Wily Wars no se le siente. Se siente como un juego barato. Capcom podría haberlo hecho, porque ahí está claramente como muestra los Street Fighter de Sega Genesis, que esos son juegos bien hechos por Capcom. Y en general en Sega Genesis trabajaron, pero hicieron buenas cosas. Y entonces ahí es donde uno va, o sea, y nota que sí. O sea, pero en general Mega Man hay que jugarlo en el primero, el de NES, porque en mi opinión es el que tiene el mejor balance de calidad. Se acaba cuando tiene que acabarse. Tiene glitches que ayudan a facilitar la vida a los que se les está complicando. No sé, se siente una calidad en la música. Es cierto que suena más obsoleto el chiptune sí, pero es obsoleto, pero bien aplicado, es redondito. Cuando uno juega la de PSP, que claro, gráficos 3D, que... Estuve a punto de interrumpirlo para hablar mal de la PSP, pero sí. Sí, o sea, que tiene gráficos más modernos y que esto, que el otro, o sea, yo por ejemplo, en el nivel de Codman que le está enseñando a Allman, hay ciertos trucos que yo hacía en el clásico que no puedo hacer porque Mega Man es muy cabezón y choca. Literalmente, es que literalmente por cabezón no pasa. Y no funcionan algunas jugadas. Y yo digo, hay una escalera en donde no se puede subir porque la cabeza es demasiado grande. Entonces, y también como que eso que Mega Man habla en esa versión de PSP, todo, cuando pega un brinco, y cuando dispara y cuando le pegan, es como los Mario Bros de Game Boy Advance que todo tenían que hablar. Y hay veces que uno dice como, o sea, no es necesario sobreanimar al personaje tanto, o sea, se ve como o sea, no sé, el juego tuvo su pegadilla, tal vez por el servicio en línea que tenía el Mega Man pero a la vez es como, esa no es la experiencia real para mí de Mega Man. O sea, es cierto que es más, se ve más como atrayente, se ve más como New Super Mario, como ese tipo de juegos 2.5 de la época, pero eso no quiere decir que es mejor. O sea, realmente Mega Man para mí, como dije antes, unas partes que brilla es que hay muchas formas de poder jugarlo, de poder disfrutarlo, con sus cosas buenas y malas, y esas otras versiones siento como que no capturan igual de bien ese espíritu. Hay versiones que sacaron para teléfonos, para iPhone, y es otra cosa que les digo, si lo van a emular, este tipo de juegos no funciona en pantalla táctil. Este tipo de juegos requiere respuesta rápida. Usen un control si van a jugarlo en teléfono. Sí y no. Porque entonces depende de la dedicación de la persona. Pero bueno, tuve un alumno que con 12 años es más, se lo va a poner así, o sea, ni siquiera en un teléfono actual. Estamos hablando que ese muchacho hoy por hoy tiene 20 años. Ok. Hace 8 años. Sí, calculemos eso, hace unos 8 años. Ese Willa pasó los 6 Mega Man de NES con el teléfono, así, a lo táctil. Ajá. Yo siempre le dije, no entiendo cómo hace. La juventud, porque más bien a uno le pasa ahora viejo. Hay gente que yo he notado de mi edad que dice como, madre, es que yo ya no puedo con un control de NES original. Yo sí puedo todavía, no tengo problema, pero hay gente que ya se le engarrotan las manos con los años. O sea, y no, se siente feo, eso se siente feo. Sí. O sea, yo no sé, yo el de NES todavía puedo, pero también porque, bueno, tengo la costumbre de que yo no juego así. Antes yo jugaba así, ahora yo juego así en el de NES, pero ya esos son costumbres mías porque me facilita algunos juegos, pero realmente al final de cuentas es que no sé, siento como que la tactilidad del juego, la respuesta inmediata hace sentirse el juego como más, no sé, se presta más para el frenetismo del juego. Es como con Contra, pasa algo parecido. No sé, uno necesita, es como Street Fighter. Yo no me imagino jugar un Street Fighter en pantalla táctil. O sea, es cierto que quién sabe que también esté programado y todo, pero al final de cuentas uno ocupa como la respuesta a los botones a veces para ese tipo de juegos. Ya los juegos más modernos, que sí están hechos pensados en el delay o lo que sea de la respuesta táctil de uno a una pantalla, yo diría, ok, tal vez ahí sí. Pero juegos de este tipo siento que saben más así. Así que bueno, yo recomiendo, si lo pueden emular, emúlenlo, no importa donde sea, jueguenlo. En las Capcom han sacado como 20.000 colecciones donde están estos Mega Man, los clásicos, y pueden disfrutarlo. Ahí probablemente tengan tal vez opciones de save state y todo esto, que bueno, todo emulador moderno las tiene. Sí, la cosa es saber de qué iba el juego. Hay montones de opciones. Y bueno, incluso las versiones de PlayStation 1, los Mega Man Works,
En PlayStation 1 sacaron Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con algunos agregados, música nueva y cosas. Son versiones muy fascinantes que yo les recomiendo que las revisiten. Son versiones bonitas. Entonces, no van a ser la versión más genial quizá para algunas personas, pero tienen sus curiosidades y están atrapadas como en ese momento del tiempo de los años 90 cuando empezaba la gente a decir como, ¿se acuerdan de los juegos retro? Como en los 90 empezó esa cuestión de que saquemos en Super Nintendo un recompilado de los arcades de Williams, no sé qué, o de Space Invaders. Ya empezaba el asunto de la nostalgia retro desde esos años. Y bueno, Mario All Stars de cierta forma se puede decir que ya empezaba como a pintar por esos lados. Y muchos juegos de ese tipo. Entonces Namco Museum, no sé, Mega Man no se salvó por dicha. Y no sé, creo que hay muchas formas de jugar Mega Man. Capcom se ha encargado de tirarnos, restregarnos Mega Man en la cara durante años. Y eso me parece bien, por lo menos durante generaciones. No hay excusa para que usted diga es que no está en PlayStation 5. Yo no. Ahí está el Mega Man Collections 3, el 4. Nunca van a faltar, eso nunca va a faltar. Entonces todo muy bien. O sea, yo de ese lado Mega Man, no sé, o sea, siento que es una saga que me atrapó a mí. O sea, ya en el 97, 98, no recuerdo el año exacto, pero cuando lo vi de una vez me atrapó sin poder jugarlo. Ya cuando lo pude jugar varios años después me di cuenta que el juego está incluso mejor de lo que yo lo había visto. Y no sé, o sea, es una saga que siento que al igual que Mario 1, por más obsoletos que sean esos píxeles, la jugabilidad sigue sintiéndose exacta, sigue sintiéndose bien. La dificultad está ahí porque es viejo, pero no sé, siento que todavía tienen algo que no va a envejecer contra, o sea, ese tipo de juegos que algo tienen que no. Atemporales, eso es todo. Sí. Igual que Castlevania, que también tiene muchas formas de jugarse. Final Fantasy, juegos que hay buenas razones por las que la gente sigue volviendo a estos juegos. No es solo por nostalgia. A veces es cierto, la nostalgia puede nublar el juicio de las personas. O sea, yo con Mega Man, por ejemplo, no tengo realmente una nostalgia infantil con él más que allá de ese streaming pirata que vi. No, usted cuando menos tenía alguien jugándolo ahí. Yo lo que vi en mi infancia propiamente fue la caricatura. Ajá. O sea, eso fue lo más cerca. Después, ya después, porque logré conocerlo. Entonces, peor. O sea, yo jugué Mega Man X, jugar Mega Man X antes que Mega Man 1. O sea, yo jugué Mega Man 7 antes que Mega Man 1. O sea, cuando ya pude jugar Mega Man 1, yo ya conocía el juego y quería jugarlo, ya conocí algunos de la saga y dije, porque yo no jugaba Mega Man 1 si ya hace años fue mi introducción a la saga. Y sí, lo jugué y no sé, o sea, me gustó mucho, o sea, tenía que 13 años cuando lo jugué. O sea, no era un niño con que eso me cambió la vida o sea, ya tenía esa edad en la que ya me volvía más selectivo con las cosas. Jugué algunos juegos que iba encontrando y ya iba descartando como lo que no era para mí. Y bueno, no sé, con Mega Man 1 me pasó eso. Jugué Mega Man 1, Mega Man 2, 3, 4, 5, 6 con sus buenas cosas y malas. Y aún así le sigo encontrando como... Siento que no desperdicio el tiempo jugando esos juegos. O sea, todos tienen algo. No te digo, yo vengo haciendo una maratón de uno detrás del otro sin jugar otra cosa. Y llegué hasta el 8. Pasando por el Mega Man Boss, ¿cómo es? Mega Man Boss es Mega Man Rockman Fort. Rockman Forte, sí, Mega Man Base. Es como así, ese. Ese, entonces el bicho negro con amarillo. O sea, eso, como quieran llamarlo. Pero lo interesante es eso, no me aburrí. Yo pensé, vamos a ver hasta dónde llego antes de ponerme a hacer otra cosa. Y no, más bien, terminé este hoy y mañana quiero seguir el otro. Sí. Magia de Mega Man. Sí, hay juegos que a los que va a costar más regresar, es cierto. Pero Mega Man es un juego que engancha. Tiene un gancho, tiene ese toque divino que engancha a cualquiera. O sea, obviamente hay gente para la que este juego no va a ser. Hay los gustos personales de cada quien. Pero, no sé, al día de hoy no conozco muchos haters o casi ningún hater de Mega Man. O sea, hay gente que diga, o hay gente que tal vez no le gusta Príncipe Bay. No me gusta, pero qué bueno que lo respeto. Bueno, yo sé que es bueno. Yo soy muy malo para jugarlo, qué sé yo. Entonces yo al final, no sé, veo en eso Mega Man, una saga muy redonda, que empezó con el pie derecho. Y claramente sí, la gente que está metida en este juego tenía un gran futuro. Muchos de ellos, o sea, estuvieron involucrados en grandes cosas en la industria. O sea, este señor Akira Kitamura creó Kokoron, que es un juego que recomiendo que lo prueben.
curiosamente da un concepto parecido, que es como crear avatares que tienen cabecillas distintas, como que es, más bien va más profundo que Mega Man, que tiene como una cabeza particular, un cuerpo particular, que le permite hacer cosas distintas al personaje. Entonces usted como que va rotando entre personajes con diferentes habilidades, y viene ese mismo concepto. Yo al menos de Mega Man 1, no sé, puedo seguir hablando toda la noche, pero definitivamente bueno, yo creo que ya en claro que es necesario que lo juegue la gente. O sea, sí, eso es lo más importante. Prueben. Esa es la idea. Y bueno, no sé, ¿qué, cómo se llama, Orman? Sí, algún comentario conclusivo que tenga usted de todo el asunto? Man, llevamos como 2 horas hablando de Mega Man, jugándolo todo completo. ¿Qué más quiere que diga? Que estoy deseando, estoy alucinando pasar por unas fiestas patronales y ver el bicho de... Creo que aquí tengo las artes y todo. La pose de Mega Man es como primero que todo, es como los brazos más recogidos y así para adelante. Y ese gesto como de, qué vergüenza. No se puede, no hacen esa pose. No, y las piernas menos. Las piernas no se pueden. Usted romper la pelvis por un lado y no, eso no. Tiene que accidentarse en moto. Sí, yo creo que es eso. Pues, Tiene que agarrar un carro para que quede más o menos. Eso es Mega Man, o sea, y esa es la cosa, o sea, hasta el arte feo de Mega Man es memorable. O sea, ya por última está. es el Mega Man feo que dice, resultó un meme y que se convirtió en un personaje que de hecho es la única razón por la que yo quería jugar ese juego. Pues yo también, pero bueno, no se dio tras de eso. No, mentira, sí, ahora sí salió. Sí, los Mega Man 9 y 10 le rindieron tributo al arte malo del Mega Man. O sea, y hasta Capcom se lo tomó de la mejor forma. O sea, entonces siento yo que Mega Man es juego atemporal. O sea, no pierdan la oportunidad de probarlo, de verdad. O sea, es un juegazo. O sea, y toda la saga, que probablemente podemos hablar un poquito más del resto de la saga en otros videos. Si ustedes quieren, ahí nos hacen saber en los comentarios. Si tienen anécdotas de Mega Man, se nos fue alguna cosa, dijimos algo que está fuera de lugar, ahí están los comentarios, mentadas de madre. Sí, tal vez eso, sí, tal vez como que uno por estar hablando paja no se dio cuenta o dijo algo que no tenía que ver o que era pura jeta de internet. Ve que ya la IA y TikTok nos dejó. Según la IA, ¿verdad? Que empezar por Godsman era la mejor. Y bueno, Godsman, que yo le digo Guzmán, siempre le dije Guzmán por el chingue. Guzmán no es el más fácil, no empiece por Guzmán, o sea, nunca, por favor, ya jamás. Juegue el 1, juegue el 1 y empieza por Goodman. Y ya, sea feliz. Pero no, excelente, y esto fue una pequeña, no sé, revisitando un poquito los recuerdos de Mega Man, hablando de nuestra experiencia, y espero que les haya gustado realmente. O sea, nosotros podemos de verdad hablar aquí horas de Mega Man, creo que igual, o sea, fuera de cámara se hace. El 2 yo creo que lo sacamos más rápido. El 2 sí, probablemente sí. O sea, pero bueno, nada más ahí estén atentos. Ya saben, si les gusta el contenido del canal, pueden suscribirse. Un agradecimiento a Olman por habernos ayudado con este video. Así que nos vemos en el próximo. Y no tengo ninguna frase catchphrase que llaman para terminar el video. Así que sigan en contacto. Estamos en contacto. No. ¿Qué? Puta. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Retro House. En esta ocasión queríamos hablar sobre un juego que probablemente muchos ya, me fui a la pitch. Ay, qué blooper, ya. A ver.